Bien, continuando con el estudio de esta carta, estudiaremos los destinatarios originales de la carta. Es importante entender quiénes fueron los destinatarios originales de una carta. Es fundamental para luego poder entenderla para nuestro hoy actual. Entonces, esta carta del apóstol Pablo está dirigida a la comunidad cristiana de Roma, una comunidad que en primer lugar Pablo no había fundado y cuyo origen, en segundo lugar, nos es desconocido. Hay algunas eh, comentarios o indicaciones de que probablemente Pablo y Pedro hubiesen fundado la iglesia de Roma, pero esto no tiene ningún asidero histórico. Por ejemplo, eh, un comentario escrito dentro de la misma iglesia romana, el famoso Ambrosius Stern, por ahí por el 366 o 384, declara abiertamente que los romanos habían acogido la fe de Cristo, y dice así, literal, aún sin haber visto signos ni milagros, ni a ninguno de los apóstoles. Este escrito de Ambrosio Astier nos está diciendo que en realidad el Evangelio llegó a Roma y no sabemos cómo llegó. ¿Ya? Pedro y Pablo no fundaron esta comunidad. ¿Ya? Como lo decía, por ejemplo, Ireneo, el obispo de Lyon, que en el siglo II decía él, la iglesia fundada y establecida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Esta asociación, vuelvo a repetir, con la fundación de esta iglesia no tiene asidero histórico, es insostenible. Por lo tanto, la tradición de que Pedro habría fundado esa comunidad, o Pablo, no puede ser cierta, ya que en Gálatas, escritas en el año 54, se atestigua que a finales de los años 40, Pedro estaba todavía en Jerusalén, durante el famoso concilio apostólico. Puede ver Hechos 15, 1 al 21. En cuanto a los datos históricos, sabemos que la colonia judía en Roma era muy numerosa. Algún historiador cifra en unos 50.000 miembros aproximadamente. Y de ella debieron surgir o llegar los primeros cristianos que no tardaron en formar una comunidad relativamente numerosa. De hecho, cuando el emperador Claudio expulsa de Roma a todos los judíos, incluidos probablemente a judíos cristianos, en el año 49 después de Cristo, y lo hace probablemente debido a los conflictos surgidos entre judíos ortodoxos y judíos convertidos al cristianismo, en Roma quedaron probablemente, o casi en su totalidad, solo cristianos de origen pagano. Pero al cabo de unos 5 años el decreto imperial dejó de aplicarse y muchos de los expulsaron, obviamente de los expulsados, volvieron a Roma. Es decir, cuando Pablo escribe esta carta, podemos pensar que la comunidad estaba relativamente equilibrada o tal vez con una mayoría gentil entre cristianos procedentes del judaísmo y cristianos procedentes del paganismo. Y dentro de esas filas, obviamente, también pudieron haber prosélitos, es decir, gente que se había adherido a la fe judía, simpatizantes o los llamados famosos temerosos de Dios gentiles, que en alguna manera seguían ciertos paradigmas judíos, ciertas normas judías no completas. En ciertos rangos, unos guardaban el sábado, otros no los guardaban ciertas reglas, otros no, o algunos ofrendaban, etc. Eh, 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 Estos temerosos de Dios tenían, por decirlo de alguna manera, diferentes grados en que se acercaban a la fe. ¿Ya? Entonces, eh, es importante comprender el contexto de quiénes son esta iglesia de Roma. La línea, la iglesia de Roma al principio estuvo marcada por una línea eminentemente judaizante. Cuando uno lee la carta de los romanos lo nota. Naturalmente, esto se debe
también al hecho de que Pablo no fue quien fundó la iglesia de Roma. ¿Mm? Por ejemplo, nuevamente citando a Ambrosio Esther, él dice, en los tiempos de los apóstoles habitaban en Roma algunos judíos, y entre ellos aquellos que habían creído. Y estos enseñaron a los romanos a observar la ley, aún profesando a Cristo. ¿Nota lo que está diciendo? Estos pues, que procedentes del judaísmo creían y pensaban de manera incorrecta para él acerca de Cristo, estaban dispuestos a decir que la ley debía ser observada como si en Cristo no estuviese la salvación por ley. Y para el Ambrosio Sier, estos son los que habían corrompido también a los Gálatas. Pablo escribió a los Gálatas, o Gálatas insensatos, con el fin de que, alejándose de la enseñanza del apóstol, observasen los ritos judíos. Y el apóstol obviamente se encoleriza con los romanos, en cambio, no tuvo que encolerizarse, sino antes bien alabar su fe, porque aún no habiendo visto signos ni milagros, ni a ninguno de los apóstoles habían acogido la fe en Cristo. Estoy aquí citando el texto de Ambrosio. Entonces, debemos afirmar que dadas las circunstancias, la comunidad romana era una comunidad mixta. Habían judeo-cristianos, judíos que habían creído en Cristo, y paganos cristianos. Dentro de ese gran abanico, ¿cierto? Paganos que se habían vuelto prosélitos probablemente, paganos temerosos de Dios que simpatizaban con la fe judía, y gentiles propiamente tal. Entonces, pero, y no hay que dejar de mencionar, pero todos, o la iglesia completa, con un fuerte trasfondo claramente judío, probablemente a razón de la influencia de sus fundadores. Bien, bendiciones a todos.